Ayer tuvimos la primera de dos partes porque tendremos la segunda esta mañana y no tuvimos completa la entrevista porque se acabó el programa, terminamos ya corriendo con el tiempo encima y no pudimos hablar ampliamente como hubiéramos querido ayer, pero lo hacemos hoy con Ignacio Gómez Villaseñor. Ignacio es periodista especializado en temas de ciberseguridad y bueno, pues estábamos hablando ayer y le propongo que retomemos el hilo del suceso, bueno, de este incidente que tiene que ver con una mujer asoleándose las piernas en una ventana abierta de par en Palacio Nacional, eso que quedó registrado y que se viralizó. Bueno, ya derivó en cosas bastante graves. Más allá de la connotación que para cada quien pueda tener que alguien haya tomado el sol de esta manera, ese es un evento, pero lo que ocurrió después es lo que nos importa más destacar, que es la insistencia de decir que era mentira. La insistencia de utilizar dinero público, una infraestructura pagada con dinero público para insistir con todo tipo de recursos públicos y no tan públicos, pero públicos principalmente, que eso era falso, que esa información que se divulgó de esa manera era falsa. Hubo que sacar otros videos, hubo que conocer testimonios de personas que dijeron nosotros tomamos eso, maestros de la CENTE que estaban en el Zócalo y que tomaron esa imagen o esas imágenes, especialistas que revisaron si era o no inteligencia artificial y dijeron no lo es. En fin, todo lo que fue ocurriendo en el camino y la insistencia de negar lo que realmente pues se podía demostrar de las formas que se demostraron, que se demostró. Entonces tenemos aquí el evento per se y lo que ayer nos empezaba a contar Ignacio Gómez Villaseñor, a quien saludo y le doy la bienvenida, que es su propia acción, la propia acción del periodista legal en relación a Infodemia, por lo que a él le ha tocado vivir con este aparato de propaganda del Estado mexicano o del gobierno mexicano. Así que Ignacio Gómez Villaseñor, retomemos el hilo. Bienvenido y buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Sí, justamente retomando lo que estábamos retomemos el hilo y te propongo que retomemos lo que dijo precisamente ayer la Presidenta de México. Son 40 segundos. Seguro. Al principio el área correspondiente pidió información al área en donde está esta ventana e informaron que nunca nadie había salido a tomar el sol. Después revisaron y resulta que sí había habido una persona que se había sentado en la ventana ese día. Entonces, pues ya la persona se le dijo, pues fue sancionada y decir, oye, no puedes estar haciendo esto. Pero hay que decir que no está prohibido, no hay un reglamento en Palacio Nacional donde se diga, no puedes salir a tomar el sol en la ventana. Claro, hay que tener respeto por Palacio Nacional y todo lo que representa, ¿verdad? Pues esta fue la declaración, Ignacio Gómez Villaseñor, del punto en cuestión. ¿Qué decir al respecto? Pues, como comentaba ayer, creo que es una buena noticia de que lo hayan admitido. Creo que también ya estaban un poco obligados a hacerlo, ¿no? Como ya no había manera de sostenerlo. Sí, correcto, ¿no? O sea, salieron maestros de la CENTE quienes grabaron el video, el maestro que estuvo ahí detrás, hubo diversos aspectos, ya no había forma de sostener esa mentira. Y lo preocupante de todo esto no es tanto el hecho de que se haya salido, no, claro que platicábamos ayer, sino el hecho de que se estén utilizando recursos públicos para pues atacar a periodistas, a quien sea que haya difundido esta información o se haya pronunciado al respecto sobre este caso. No hubo un mecanismo de verificación. Ellos hicieron algo bastante básico con un solo método para tratar de autenticar si era o no IA, cuando realmente no se tiene que hacer así. Hay protocolos internacionales que hacen los verificadores de datos que están certificados para poder realizar este tipo de verificaciones y pues la verdad es que el gobierno no lo está haciendo de esa manera, ¿no? Este es un caso que se volvió viral, pero yo creo que es bastante representativo respecto a todo lo que ha estado ocurriendo en ese espacio, incluso desde que era quiénes las mentiras, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador.
Sí, sin duda. Y bueno, pues al final de cuentas aquí es importante escucharte, no solo en tu análisis y tu revisión del tema, sino porque tú mismo has sido víctima, digámoslo así, has sido un periodista que ha sido motivo, como muchos otros lo hemos sido, de este tipo de desacreditación. Desde el gobierno de López Obrador y tristemente el gobierno actual de Sheinbaum sigue la línea idéntica, con otro estilo si quieres, pero esencialmente estamos hablando de lo mismo, de acciones desde el gobierno con recursos públicos, abiertamente de nuestros impuestos usados para esto, que tienen el propósito principalísimo de dañar la reputación de periodistas, de dañar deliberadamente dos factores fundamentales que son clave para la relación de nosotros con nuestras audiencias: confianza y credibilidad. Y hay todo un aparato diseñado, sostenido con dinero público y probablemente con otros dineros, pero en este caso con dinero público para este propósito. En tu caso, bueno, pues decidiste actuar legalmente al respecto, decidiste presentar, interponer una demanda de amparo contra, no sé si llamarle medio de comunicación, ¿qué le llamamos? ¿Qué es Infodemia? Pues a esta instancia pública, digámoslo así. Y tú decidiste interponer una demanda de amparo, un recurso de amparo directamente. Cuéntanos de esto que ha sido ampliamente documentado por los colegas de MX y que es importante porque al final de cuentas estamos hablando de este fast-checking o aparato de propaganda, como dicen los colegas de MX. Cuéntanos de qué va y en qué punto estamos. Sí, bueno, justamente como comentas, en varias ocasiones aparecieron tweets que yo publiqué con información investigada, la cual fue señalada como si hubiera sido falsa. En varias ocasiones ocurrió, ¿no? Pero incluso hubo después documentos oficiales que terminaron por certificar que la información es falsa, por lo menos en algunos de esos casos. Toda la información siempre estuvo sustentada, pero en algunos hubo documentación oficial que sustentaba por parte del mismo gobierno que era real. Te voy a dar un ejemplo concreto. Todo el año pasado yo documenté que se filtraron los datos o se expusieron los datos de millones de niños de varias escuelas, de cientos de escuelas públicas de la SEP. La SEP publicó en varias ocasiones, al menos en 3, que era falso, que esto no había ocurrido. Eso fue en septiembre del año pasado. Y en noviembre se publicó el Plan Nacional de Ciberseguridad y en ese plan reconocen como único incidente grave de 2025 la filtración de los datos de millones de niños, datos personales, lo cual a mí me parecía sumamente grave, ¿no? Entonces, este es un caso en específico y hay otros más, que de hecho algunos de ellos los he platicado aquí mismo contigo, como el caso del IMSS, que también terminaron por reconocer que había una filtración. Entonces, después de yo verme expuesto ante esta situación y que no veía una postura por parte de Infodemia, varias veces yo solicité que se hiciera una aclaración donde se expusiera que efectivamente la información que yo había dado era verdadera, pero no hubo una respuesta por parte de este medio estatal que depende del sistema público de radiodifusión. Entonces, justamente al no ver avance al respecto y que seguían apareciendo publicaciones mías en la mañanera, es que yo decidí interponer una demanda de amparo, particularmente contra el sistema público de radiodifusión, que son los que operan Infodemia, y contra la Agencia Mexicana de Telecomunicaciones, particularmente ahí es por su omisión de atender estos casos de ciberseguridad, porque al negarlos no están haciendo nada al respecto. Aquí, ¿cómo va este avance? Es que un juez federal ya me dio la suspensión provisional y, por lo tanto, Infodemia no puede pronunciarse respecto a una publicación mía, no puede decir que es falso cualquier investigación que yo haya realizado, a menos de que lo sustente técnicamente, que yo creo que eso debería ser en absolutamente todos los casos donde un periodista está tratando de ser desmentido por parte del gobierno. Tendrían que sustentarlo de forma técnica, ¿no? Yo creo que sí estaba en una condición de vulnerabilidad. Sería lo menos, ¿no? Sí. Y es que, de verdad, o sea, lo digo totalmente convencido de que creo que exponer a los periodistas en una plataforma
tan importante como es las conferencias matutinas en Palacio Nacional, pues nos exponen a violencia, ¿no? Primero empieza como violencia digital y de alguna forma se va legitimando el hecho de que puedan violentar a estos comunicadores y posteriormente pueda escalar a violencia física. Y estamos en el país más peligroso para ejercer, el país no en guerra más peligroso para ejercer el periodismo, ¿no? Entonces sí creo que era de suma relevancia llevar a cabo este proceso. Ahora, en este demanda de amparo, se pronunció en contra la Infodemia y también la Agencia de Transformación. Sin embargo, el mismo tribunal les dijo, pues consideró que sus quejas no eran válidas. El sentido del proyecto está totalmente a favor de que me vayan a conceder ya la suspensión definitiva, que la audiencia incidental tendría que ser la siguiente semana. La siguiente semana, pues estaremos al pendiente para este asunto que es muy relevante sin duda. Y bueno, pues recuperando lo que los colegas de MX han publicado sobre el caso, estamos viendo cómo el sistema público de radiodifusión en México ha gastado, dice, cientos de miles de pesos en guiones y contenidos para desacreditar investigaciones periodísticas sustentadas sin presentar pruebas. Periodistas denuncian ataques, que es lo que estamos aquí comentando. Es una publicación que se hizo hace algunos días por parte de MX, y lo que nos estás contando pues ya está en la ruta judicial. Es muy relevante el proceso judicial que tendrá lugar, que está teniendo lugar y que va a tener lugar. Déjame agregar, Ignacio, al público para alertarlos de que tenemos también en Aristegui Noticias una investigación que publicó ayer Brandon Celaya. Nuestro colega Brandon Celaya publicó un reportaje que se llama Infodemia MX. Lo puede buscar el público en www.aristeguinoticias.com. Infodemia MX, contratos a morenistas y difusión de propaganda. Y aquí lo que nos muestra es que entre las críticas hechas a Infodemia MX está su falta de metodología para verificar información y su uso para difundir propaganda oficial, entre otras cosas. Y lo que Brandon Celaya publica en Aristegui Noticias es que desde 2021 a la fecha, el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano ha gastado por lo menos 6,400,000 pesos para la creación de contenidos de Infodemia MX, beneficiando con contratos a diferentes personajes afiliados o cercanos a Morena. Tendremos la pieza más adelante, pero por lo pronto le adelantamos que tenemos este trabajo de Brandon en la publicación que se hizo desde ayer. Así que, Ignacio Gómez Villaseñor, estamos frente al tema de la disputa por la narrativa pública, ¿no? Los aparatos que se han desarrollado desde el sexenio de López Obrador a la fecha para buscar directamente desacreditar a medios de comunicación independientes y a periodistas. Eso está ahí, con el uso de dinero público, asunto que continúa en este sexenio. Y está el gran tema de la verdad y la mentira. Y cuando hay un reconocimiento por parte del gobierno de la República de que lo que se publicó en redes sociales y lo que se informó en su momento que corresponde a la verdad y es reconocido finalmente por la presidenta, pues debería completarse la historia y decir qué hacemos con todo el aparato que se usó para desmentir o para afirmar que era falso lo que era verdad. Sí, la verdad es que es sumamente preocupante, es algo que no tendría que estar ocurriendo. Yo sé que también hay otros países donde se llevan a cabo ejercicios similares. No creo que se esté estigmatizando de la misma forma a periodistas con nombre y apellido como está ocurriendo en México. Y sí, me parece bastante preocupante que se pueda legitimar una mentira, porque yo creo que sí hubo una mentira por parte de los funcionarios públicos. De hecho, bueno, son dos actos legales que estoy realizando. No solamente es la demanda de amparo, sino que también la próxima semana voy a presentar una denuncia, particularmente contra Genaro Villamil y contra Miguel Ángel Elorza, que es el director de Infodemia MX, justamente por incumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque creo que sí hay que escalar este tema. Ya hubo un antecedente de un amparo en 2023, igual y te acordarás, de Raimundo Rivapalacio, que también le dieron una suspensión definitiva, y pues yo creo que sí hay que escalarlo también a una denuncia, que es la que estaría presentando la siguiente semana, y pues también les estaría informando qué es lo que ocurra a raíz de esto. ¿Lo piensas hacer de manera personal? ¿Por qué de manera personal?
Sí, la verdad es que sí me ha afectado, o sea, personalmente sí me ha Me, ocasionado, me refiero, pues, sí. bastante. Bueno, pues sí, ¿Perdón? sí, te hacía la pregunta de manera personal respecto a las dos personas mencionadas, pero lo tomaste de la otra manera, está bien. A ti te ha Ah, ok. afectado personalmente y por eso decides denunciar. Yo te pregunto, termina la idea si te parece y me cuentas qué me respondes respecto a denunciar con nombre y apellido a una institución. Pero cuéntanos a ti en lo personal cómo es que te ha afectado. Sí, lo que mencionaba de forma personal es que sí afecta porque por más que seamos periodistas y tengamos que tener esta piel gruesa, de alguna manera nuestra reputación está en juego, ¿no? O sea, vivimos de nuestra credibilidad y estar siendo afectados desde un espacio como Palacio Nacional, o sea, desde la misma presidencia de la República, pues sí llega a tener un desgaste emocional. Como te comentaba, yo traté de hacer varias publicaciones, incluso pedir un derecho de réplica que pues jamás llegó, y por eso es que pues fuimos tomando esta determinación, ¿no? Con asesoría de mi abogado fue que tomamos esta decisión de que se hiciera esta denuncia para tratar de escalar y que llegara a otro tipo de responsabilidades. Y sí, la denuncia es directamente contra Genaro Villamil, que es el director del sistema de radiodifusión público. Y bueno, creo que no está ratificado en el Senado, pero por lo menos está ejerciendo esa función, y con el director de Infodemia, Miguel Ángel Elorza. Entonces, sí, particularmente es contra ellos porque considero que ellos mismos contribuyeron a efectuar esta mentira. Pues estaremos al pendiente de todo esto y veremos en todo caso cómo se defienden de esta circunstancia. Pero bueno, por lo pronto estamos también con la pregunta, bueno, no sé si ya se confirmó o no, de quién es la persona, es una funcionaria. Bueno, han corrido todo tipo de versiones sobre quién es la persona en cuestión. ¿Qué te parece esta parte de la historia? Sí, bueno, ahí entramos en un tema de especulación donde no podemos saberlo. Hasta que no Muchas lo diga el personas propio ya gobierno, creen que se ¿no? está ocultando esa información. Sin embargo, pareciera ser que ya encontraron un posible perfil, que era la esposa de un funcionario de Hacienda. Habrá que ver si se confirma, ¿no? Por lo mientras, no Sí. daría mayor información. Yo esperaría que se haga público, nada más con el único objetivo de que pues se transparente algo que de inicio lució bastante opaco, ¿no? Entonces, ojalá den a conocer esta información, y si no, la verdad es que creo que termina siendo un poco intrascendente porque, como hemos comentado, creo que lo más importante de aquí es el hecho de cómo se están utilizando recursos públicos para tratar de contener cualquier publicación que vaya en contra del gobierno, más allá de que una mujer haya decidido asolearse en Sí. Palacio Nacional, que a final de cuentas, pues ya lo dijo la misma presidenta, no es ilegal, ¿no? Oye, Entonces, no está, pues pero habrá fíjate, que ¿cómo dijo esperar a la ver qué presidenta? dicen. No está prohibido, pero ya se sancionó. ¿Por qué se le sancionó entonces? Se le puede comentar que no parecería apropiado usar la ventana de Palacio Nacional para solearse, aunque no esté prohibido, se le puede, pero eso de sancionarla, ¿de qué manera se le sancionó? También es un tema, ¿no? Ya es una derivación una cosa de la otra. Sí, pues habrá que revisar también, y ella incluso podría hasta defenderse en dado caso, ¿no? Porque en qué se basaron para hacer pues esa sanción, y ni siquiera han dicho cuál es No, no, solo la dijo la presidenta, sanción ya se sancionó. correspondiente. Ujú. Sí, él solo dijo que se identificó y que se sancionó, pero que no está prohibido. Entonces, imagínate qué revoltura. Es que es una cosa que ya te muestra también una actuación gubernamental. Es un retrato también, acaba siendo un retrato de la institucionalidad que tenemos en México. Sí, es bastante compleja esta situación, desde incluso cómo se realizó en su momento. No sé si te acuerdas la pregunta que le hicieron en la mañanera a la presidenta, directa. Me parece que fue Serrano que le hizo la pregunta de quién era la persona y simplemente evadió el cuestionamiento, ¿no? Entonces, y desde ahí obviamente ya sabían que había habido una persona, y claro que sabían de quién se trataba, ¿no? Entonces yo creo que es pues un ejemplo perfecto de lo que no se tiene que hacer ante una crisis de comunicación, y Ándale. pues habrá que ver qué resuelven sobre todo este tema.
Sí, porque ya han salido todas las versiones del mundo, no tenemos la menor idea de quién es la persona. Yo no tengo la menor idea de quién es la persona, pero he oído versiones de que si es la mamá de la presidenta, que si es la esposa de un funcionario, que si es una coordinadora de Hacienda. En fin, las versiones están corriendo como tales, como versiones, pero no hay una información oficial clara, nítida, contundente de realmente qué pasó, qué sucedió. Ya se convirtió en un tema viral. Bueno, pues requiere la sociedad mexicana tener claridad de ese tema, sobre todo porque estamos hablando de la utilización de recursos públicos para desmentir lo que fue cierto. Me parece que el filón más importante es ese, de que se tiene un aparato de propaganda llamado infodemia, que al final de cuentas, pues en este punto en específico, utilizó recursos importantes, desacreditó periodistas, acusándolos de mentirosos, en pocas palabras, y ahora tendría que haber una postura al respecto una vez que la presidenta dijo, sí, fue cierto. Ese es el tema en el que estamos aquí, y sobre todo porque no es un asunto aislado. Es parte de una realidad y una dinámica que ha ocurrido en los últimos años en México desde el gobierno de López Obrador a la fecha. Y por eso este evento en específico detona tanto. Si fuera un evento específico, aislado, único, irrepetible, sería otra cosa. Pero es un elemento que te permite registrar una cadena y secuencia de hechos relacionados con la información y con los ataques a periodistas desde el gobierno, con recursos públicos. Por eso el evento ha adquirido esta relevancia, porque forma parte de un continuum que al final de cuentas es importante registrar. Sí, incluso te acordarás que organismos internacionales, incluso desde de derechos humanos, se pronunciaron al respecto en contra de estos espacios en su momento de quién es quién de las mentiras, porque sí consideraban que se están afectando demasiado los derechos para ejercer un periodismo libre, ¿no? Es un señalamiento constante, e incluso en su momento también el presidente López Obrador, que hizo la filtración de datos personales de una reportera, me parece que fue de Washington Post, ¿no? Yo creo que este tipo de ejercicios, pues sí tiene que acabar, ¿no? Por eso es que yo traté de levantar la voz, por eso me parecen excelentes los ejercicios que está realizando tanto MX como el trabajo especial que que van a publicar ustedes ahí en Aristegui Noticias, que próximamente lo estaré leyendo con mucho gusto, y creo que es muy importante hacer la invitación a que todas las personas se enteren, porque me pasó que cuando yo exponía esta demanda de amparo de forma pública, la gente me comentaba que no había hecho conciencia de que son recursos públicos, o sea, no es un medio cualquiera, sino que estamos pagando nosotros de nuestros impuestos este espacio que únicamente está diseñado para quitarle legitimidad a los periodistas, para atacarlos, ¿no? La verdad es que sí es algo pues sumamente grave, y que yo esperaría que pues todas estos recursos que estoy llevando a cabo pues tengan alguna incidencia. Incluso he tratado de sumar a otros periodistas a la demanda de amparo. Ya algunos me han dicho que sí. Estaría próximamente pues revisando el caso de forma puntual con cada uno de ellos, porque si no acaba este espacio, pues imagínate que a todos les den una suspensión provisional y entonces no puedan mencionar a ninguno de estos periodistas, ¿no? Sería pues por lo menos una forma de tratar de contrarrestar con este ejercicio, porque además es importante cuando el mismo Infodemia estaba en contra de mi recurso, decían que no había problema porque estábamos en igualdad de condiciones y que yo tenía mi plataforma para exponer una versión y ellos tenían la suya para exponer su versión, y era la manera en la que ellos estaban operando. Yo digo, no estamos en igualdad de condiciones, ellos tienen todo el poder del Estado, y no es lo mismo yo utilizar mi cuenta de ex que todo el aparato, ¿no? Desde la misma presidencia de la República, que además es uno de los canales o de los streams más vistos en todo el mundo, según lo que ellos mismos han presumido de forma constante. Está la rectificación que hace Infodemia, que es importante dar cuenta de ella. Ignacio, tú misma la comentas en tus redes. Publicaron algo que dice rectificación, y dice: el jueves 19 de marzo y el domingo 22 de marzo, Infodemia MX desmintió con la información oficial disponible la veracidad de las imágenes difundidas en redes sociales de una persona en un balcón de Palacio Nacional.
Así que están reconociendo que el jueves 19 de marzo y el domingo 22 desmintieron con la información oficial disponible la veracidad de las imágenes difundidas en redes sociales de una persona en un balcón de Palacio Nacional. La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que sí son reales las imágenes captadas desde el Zócalo. Por esta razón, @infodemiamex rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma. Y firma Infodemia. Y pues, ¿qué dices al respecto? Pues digo, qué bueno que hacen esa rectificación. Sin embargo, creo que pues no lo van a hacer con absolutamente todos los casos. Solamente aquí fue porque la presidenta se pronunció al respecto, pero ha habido muchos otros casos donde la información fue real y de todas maneras la desmintieron, ¿no? O sea, no vamos a esperar que la presidenta salga a decir a cada rato que sí es verdad en contra de lo que el mismo Infodemia publicó. Además, a mí me parece grave el hecho de que estén reconociendo en esa misma publicación que era la información que tenían disponible, porque lo que quiere decir es que alguien les mintió también a ellos, ¿no? Y qué tipo de contención hay dentro o qué tipo de comunicación habría para que alguien se haya atrevido a decirle que esto era falso. No sé si fue directamente a la presidenta o a Infodemia, pero la verdad es que eso es algo grave. Y también yo dentro de esta misma rectificación, pues decía, bueno, ok, pero entonces rectifiquen respecto a todos los casos donde dijeron una mentira a ustedes, ¿no? Que nos estuvieron tachando a nosotros, pero lamentablemente yo dudo mucho que eso vaya a ocurrir, ¿no? Porque no creo que ni siquiera sea la intención del gobierno. Simplemente aquí ya se vieron orillados a tener que hacer esta respectiva rectificación. Ni más ni menos. Pues Ignacio Gómez Villaseñor, así están las cosas con este tema. Te apreciamos mucho que nos cuentes, tu observación del tema, tu seguimiento del tema, la decisión que has tomado de conducirte en el ámbito judicial, que es un tema bastante delicado del cual daremos seguimiento, por supuesto. Y bueno, te propongo que nos detengamos un momento con otro tema que has abordado en las últimas horas. Dame un segundo y regresamos contigo porque te quiero preguntar de lo que has dado a conocer sobre el hackeo de datos a Plata.card en México. Estamos viendo esta información tuya que has publicado en tus redes sociales y me parece sumamente inquietante lo que aquí estás exponiendo públicamente. Dame un segundo y regresamos contigo en un momento más.